Damos inicio a la mesa de cierre titulada El troquismo argentino y la lucha contra Milei. Cada uno de los o las oradoras tiene 15 minutos y después vamos a hacer otra ronda con 5 minutos cada uno. Abre Vanina Biasi del Partido Obrero. Bueno, muchas gracias. Opa, esto está, hay que controlarlo, hay que dominarlo. Buenas tardes, muchísimas gracias. Realmente es un honor abrir esta mesa de cierre de este encuentro, que es un encuentro que creo que luego vamos a tener que volver a recorrer todos en la opinión de cada uno, de lo que han sido cada una de las mesas de presentación que hubo, con temáticas muy importantes en la vida política de nuestro país y del mundo en este momento, así que me parece que es muy importante que luego hagamos una enorme tarea de difusión de todos los contenidos que se han escuchado, se han debatido, los debates, las contraposiciones que se han planteado en este encuentro. Miren, a ver, algunas cuestiones para este cierre. La temática de esta mesa es la cuestión de cómo combatimos al gobierno de Javier Milei. Y en primer lugar me parece que corresponde que llevemos adelante una caracterización de un gobierno que es un gobierno que de una decidida ofensiva contra los trabajadores, una ofensiva capitalista que se desenvuelve en contra de la clase trabajadora en la Argentina en varios aspectos de lo que es la vida de la clase obrera argentina, y que se ha manifestado en estos tiempos en políticas que en estos 10 meses mostraron algunos aspectos de este gobierno que es importante que tengamos en cuenta. Estamos hablando de un gobierno con características políticas peculiares, en donde dentro de la escena política argentina emerge un arribismo político que no hunde sus raíces en la experiencia de la clase trabajadora o la experiencia de los sectores populares de la Argentina, ni mucho menos. Es una experiencia política, entre comillas, novedosa, quiero decir, en otros momentos de la historia y en otros momentos y en otros lugares de este mundo se han repetido, obviamente, estas experiencias que emergen como fruto del descontento popular con los partidos tradicionales, con las fuerzas políticas que tradicionalmente han organizado la vida del Estado capitalista en la Argentina. Pero este gobierno en particular tiene que entenderse el hecho de que haya llegado hasta esta instancia y que haya implementado en estos 10 meses esas políticas tan feroces que todos vemos cotidianamente, como un gobierno que tiene un sostenimiento fundamental dentro de lo que es la burguesía argentina y el imperialismo mundial. ¿Qué quiero decir con esto? No hay otro condicionamiento para el gobierno de Javier Milei, mientras que para otras fuerzas capitalistas de la Argentina, por su tradición, su desenvolvimiento histórico, tienen en la Argentina una cantidad de condicionamientos, ya sea el peronismo en su pata sindical, ya sea el PRO en lo que ha sido el armado en estos 20 años de sus fuerzas políticas provinciales, dirigiendo provincias, etc. Esto no le ocurre a Javier Milei. Y lo que sí le ocurre es que está siendo sostenido, impulsado y defendido por una clase capitalista que espera aprovechar de esta experiencia política todo lo que pueda, sacarle todo el provecho que pueda a esta experiencia política. Y creo que en este punto, lo que muestra que este es el gran punto de sostenimiento del gobierno de Javier Milei, justamente es la colaboración que lleva adelante el conjunto de la burguesía con sus políticas y sus declaraciones de guerra contra la clase trabajadora. Este es un aspecto importante. Javier Milei tiene una minoría absoluta dentro del Congreso de la Nación, es una fuerza minoritaria en general, no tiene presencia dentro de lo que son las fuerzas vivas de este país. Lo que hay definitivamente es
un acuerdo de parte de otras fuerzas políticas capitalistas que llevan adelante la colaboración que el gobierno necesita, que en definitiva es la colaboración que reclama el gran capital en la Argentina. Este me parece que es un elemento importante que concentremos en este aspecto de la vida política de la Argentina en este momento. ¿Por qué lo digo? Porque en general vamos a escuchar muchas cosas sobre el gobierno de Javier Milei, pero en definitiva se reduce y se resume en este apoyo de la burguesía que recibe. Y esto es lo que explica que teniendo 7 senadores conquiste leyes en el Congreso de la Nación. 7 senadores sobre 72 senadores indicaría para cualquiera que se le tiene que complicar para conseguir o conquistar leyes en el Congreso. Sin embargo, la burguesía es consciente que requiere la colaboración de todos los bloques políticos capitalistas y la ha obtenido. La ha obtenido de la mano del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica y, por supuesto, también del peronismo. Entonces, creo que este es un aspecto, un punto de partida para entender por qué llegó hasta acá Javier Milei y por qué ha podido llevar adelante estas políticas. Después es importante también tener en cuenta que cuando se trata de avanzar contra los derechos de la clase trabajadora, bueno, hay un consenso en general dentro de la clase política capitalista que es necesario avanzar sobre eso. Y algunos directamente representan políticamente la expresión de esa avanzada sobre la clase trabajadora y otros, aunque intentan disimularlo, lo han planteado también abiertamente en estos tiempos. Estamos hablando de bloques políticos que no han luchado en el terreno callejero, que no han impulsado movilizaciones, que se han dedicado durante este tiempo a contener y bloquear las posibilidades de un movimiento obrero que busca una salida en medio de una situación tan complicada, pero que también desde el punto de vista político han sostenido que es necesario, y allí han utilizado eufemismos de todo tipo, la modernización en el campo laboral, o que es necesario, por ejemplo, nadie pone en cuestionamiento que en la Argentina haya que pagar la deuda externa, y bajo esos principios políticos obviamente se ha construido un eje derechizado dentro de toda la política argentina que es muy importante y que incluye desde Cristina Kirchner hasta los representantes políticos del PRO, de Javier Milei y compañía. Nuevamente, para no quedarnos en la superficie y en las formas, ver que detrás de las expresiones de las cartas de Cristina Kirchner insistiendo al respecto de que es necesaria la modernización laboral o ocultando que el gran problema de la Argentina es el problema de la deuda externa y de dejar de pagar la deuda externa, bueno, de alguna manera lo que muestran es que no es que tenemos una ultraderecha descolgada absolutamente de todo en la vida, sino que tenemos una ultraderecha que se ubica dentro de este panorama político en donde todas las expresiones políticas, a excepción de la izquierda, están totalmente derechizadas. Entonces me parece que es importante también marcar que el desafío político del trotskismo en la Argentina como corrientes que estamos peleando, luchando para levantar al movimiento obrero, para que se enfrente a las políticas de Javier Milei, sin lugar a duda tienen que tener en cuenta esto que es el elemento que unifica a las diferentes expresiones políticas del capital. Después tenemos obviamente que marcar qué diferencias plantean o a partir o a través de qué mecanismos intentan avanzar para ser la alternancia política a este régimen que encuentra todo tipo de obstáculos para desenvolverse, empezando porque Javier Milei tiene como característica haber prometido que iba a encauzar el equilibrio económico en la Argentina y bueno, en principio no lo está logrando o no está logrando las metas que se había propuesto como candidato a presidente y que prometió en la propia campaña electoral. Y esto fundamentalmente se resume, si quieren, al hecho de que en la Argentina no hay dólares. El gobierno de Javier Milei prometió que iba a ingresar dólares, mostraba el celular, decía que tenía 40.000 millones de dólares para traer a la Argentina, y eso definitivamente no ha ocurrido, y toda la economía argentina y toda la estrategia económica argentina está centrada obviamente en este aspecto que tiene que ver con la falta de dólares y
con la incapacidad de un gobierno que se postuló a través de Toto Caputo, del propio Milei, etcétera, de que iba a traer esos dólares, y eso no está ocurriendo, y por lo tanto es el principal factor de crisis que tiene que enfrentar. Pero que decía, la izquierda tiene que enfrentar esta declaración de guerra contra la clase trabajadora en un escenario en el cual el conjunto de la política capitalista está absolutamente derechizada, en donde en los últimos 30 años en la Argentina han desaparecido los bloques que en el pasado se identificaban con una centroizquierda que jugaba un rol intermedio dentro de la política argentina y que finalmente en estos años ha quedado subsumida dentro del peronismo fundamentalmente, no exclusivamente, también hubo otras expresiones de esas características que hoy pueden estar en la coalición cívica, en otro tipo de armado político, y que en definitiva han mostrado o han colocado esa orientación de derechización política. Ahora, esto se inserta en un escenario internacional que me parece que es muy importante que marquemos. No hay una excepcionalidad desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo, en esta caracterización de que en definitiva los intereses capitalistas dominan lo que es el escenario de una política absolutamente derechizada o profundamente derechizada. Y esto lo señalo porque tenemos que combatir a un gobierno en la Argentina que está inscripto en lo que es el seguidismo a la política del imperialismo norteamericano, y esto supone hoy en día un seguidismo muy profundo a políticas profundamente guerreristas de parte de lo que es el imperialismo democrático en el mundo, políticas de exterminio de pueblos enteros, levantamiento de posiciones políticas que buscando apalancarse en el racismo, en los debates religiosos, en el supremacismo, etcétera, están llevando adelante una guerra que en definitiva responde a intereses capitalistas, imperialistas muy claros y que utiliza estos instrumentos políticos reaccionarios para poder avanzar. Y esto habla de un mundo que tiene una característica, porque acá Milei es seguidista de esa política, inscribe a la Argentina detrás del Estado de Israel, detrás de los yanquis, etc. Pero la oposición capitalista, política capitalista en la Argentina, está muda, siguiendo también o haciendo seguidismo a lo que son las políticas de los yanquis en la Argentina, las políticas que tienen que ver con la economía argentina en relación a lo que son los intereses imperialistas para la Argentina, y estamos hablando en definitiva de un terreno en el cual se muestra también que esas políticas derechistas son la conclusión de 30 años de gobiernos que han primarizado la economía en la Argentina, que le han permitido a las empresas imperialistas ingresar dentro de la Argentina, quedarse con sus recursos naturales, avanzar en el extractivismo, toda una base económica que no puede traer progresismo y prosperidad, sino que va a traer en definitiva más derechismo. Entonces, yo creo que es fundamental que nos concentremos dentro de la izquierda argentina en la gran tarea que tenemos en este momento, que sin lugar a dudas es la de llevar adelante una lucha política dentro de la clase trabajadora para que la clase trabajadora, con su acción callejera, con su acción directa, con asambleas, con una rebelión popular, lleve adelante, terminar con el gobierno de Javier Milei, que es incompatible con cualquiera de sus pretensiones, de sus aspiraciones como clase social. Y esta es la gran tarea que tiene en este momento la izquierda en la Argentina. Y por eso nosotros proponemos para todo el Frente de Izquierda y para todas las organizaciones de izquierda en la Argentina que iniciemos la batalla política para conquistar al pueblo argentino en la búsqueda de terminar y de echar definitivamente a Milei del gobierno y a todo lo que representa a Milei del gobierno. Y no queremos que esto se tramite por las vías institucionales. Lo que sería la política que trae el peronismo de derecha, de querer llevar adelante un juicio político y de esa manera transitar la lucha contra Javier Milei. De ninguna manera nos da lo mismo de qué manera llevamos adelante la pelea para terminar con el gobierno de Javier Milei. Y acá tenemos un debate en la izquierda argentina. Nosotros próximamente vamos a llevar adelante un acto en el Parque Lezama buscando profundizar esta línea de que tenemos que levantar la consigna del fuera Milei, tenemos que levantar la consigna de que la clase obrera se tiene que preparar y tiene que preparar sus propias condiciones para terminar con este gobierno en definitiva
definitiva y para que no sea cualquier forma de la alternancia política que surja la que reemplace a Javier Milei, sino que sea la irrupción popular la que con su programa, sus intereses poniéndolo por delante, sea la que protagonice ese momento histórico. Y miren, yo quiero terminar con esto. Para llevar adelante este cometido, definitivamente necesitamos una izquierda que no transite ningún seguidismo con experiencias políticas de la burguesía, sea en los debates que se han dado en este encuentro, quiero decir, sea hacia posiciones del nacionalismo burgués dentro de la política capitalista o sea hacia posiciones de derecha dentro de la política capitalista, sin lugar a dudas que nosotros lo hemos asimilado esto con la comprensión o con el análisis que tiene que ver con lo que puede ser lo que han sido los debates por la política dentro de Venezuela o lo que son los debates por la propia, o cómo nos presentamos o cómo nos ubicamos frente a la política en la Argentina. Entonces, definitivamente lo tenemos que transitar con una política independiente del conjunto de la clase trabajadora. Tiene que ser con una enorme agitación del conjunto de la izquierda entre todos los sectores sociales de la clase trabajadora. No hay forma de abstenerse de organizar el movimiento piquetero en este país. Este es otro debate que tenemos que llevar adelante profundamente. No hay forma de abstenerse de organizar a la mitad de la población que queda y que cada vez va a ser mayor, porque la tarea del capital es marginalizar cada vez con mayor, profundidad a sectores enteros de la clase trabajadora. Y por lo tanto creo que también tenemos que llevar la agitación por el fuera Milei a todos los sectores sociales de la clase trabajadora. Tenemos que llevar la agitación a todos los sectores intelectuales, de la cultura, etcétera, porque sin lugar a dudas va a ser haciendo confluir todo un movimiento social en ese sentido que vamos a lograr conquistar en definitiva el fuera Milei con una alternativa propia de la clase trabajadora. Nada más, gracias. Bueno, del Nuevo Más, Héctor Chino Heberlein. Te aviso cuando falten 3 minutos. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Un saludo al panel, a todos los presentes y en particular a los otros compañeros de otros países que han venido al evento. Quiero arrancar enviando un fuerte abrazo fraternal a los compañeros del colectivo comunista de Cuba, en especial a los que están sufriendo la cárcel y exigir su inmediata liberación. Reivindicamos este evento que ha permitido un fraternal intercambio de opiniones y experiencias entre los que nos asumimos como socialistas revolucionarios, como trotskistas, para aportar teóricamente, políticamente al desarrollo de estas ideas en el siglo XXI, signado por un recomienzo de una experiencia histórica del movimiento obrero, las mujeres y la juventud que luchan para cambiar radicalmente esta sociedad. En este marco, desde el Nuevo Más valoramos la actitud del compañero Frank, que le ha puesto mucha militancia para realizar este evento, como los otros compañeros que también colaboraron en la organización. Estamos convencidos que hay que seguir por ese camino. En particular, los trotskistas latinoamericanos tenemos el desafío de profundizar en los próximos encuentros del abordaje del tema Cuba, con el objetivo de colaborar con los compañeros comunistas de Cuba para que puedan desarrollar su propia corriente que retome la bandera del socialismo revolucionario, que desde nuestro punto de vista comienza con un balance de las revoluciones del siglo pasado bloqueadas por el estalinismo, que les sirva de insumo para dotarse de una estrategia que barra con el régimen del Estado burocrático cubano. Desde el Nuevo Más y la corriente Socialismo Barbarie hemos participado del evento con una nueva camada de cuadros jóvenes y la presentación de la obra de Roberto Sáenz, El marxismo y la transición socialista, aportando y comprometiéndonos
encuentros. Dicho esto, y pasando al tema, desde el Nuevo MAS, tempranamente caracterizamos al fenómeno de Milei después de las PASO de agosto como una declaración de guerra a la clase obrera, que no era más de lo mismo y que venía a desafiar por derecha no solo las relaciones de fuerza heredadas del argentinazo, sino también los consensos burgueses acordados después de la dictadura. Por eso no se lo podía tomar livianamente, alertando que se corría el peligro, cierto, de que frente a la crisis del centro político burgués y la plancha de las luchas promovida por las direcciones tradicionales lograran arrastrar a las masas a un voto reaccionario. En ese sentido, frases como Milei es un gatito mimoso no colaboraron en esclarecer el peligro que se venía. Finalmente, Milei accede al gobierno y comienza con un ataque global, no solo en el terreno económico, sino que cuestiona las libertades democráticas y políticas para derrotar al movimiento obrero y de masas y arrasar con las conquistas históricas conseguidas en años de lucha, forzando un cambio de régimen más reaccionario. Igualmente, alertábamos que una cosa es ganar una elección y otra es pasar la prueba por la lucha de clases, en el marco que no había una derrota del movimiento obrero y de masas. Desde el comienzo se imponía una política de unidad de acción con todos los sectores que se oponían a Milei y el frente único de los sectores independientes y la vanguardia para impulsar la movilización y el desborde a las direcciones tradicionales. Durante los primeros meses asistimos a la lucha contra el protocolo de Bullrich, el DNU 70 y la ley OMS, que tuvo su pico en el paro general y la movilización de la CGT del 24 de enero, demostrando que hay reservas en las masas argentinas, que logró un freno a las intenciones de pasarle por arriba del Parlamento, teniendo que echar para atrás su aprobación a principios de febrero, que le abrió una crisis política al gobierno. Prácticamente a partir de allí, la oposición burguesa, en particular el peronismo y la CGT, comenzaron un proceso de negociación por las alturas para desmontar el proceso de movilización y darle gobernabilidad a Milei, bloqueando la irrupción masiva de otros sectores de masas, cortando la dinámica Plaza Palacio que se había instalado, que ponía en jaque los planes del gobierno. De hecho, más allá de algunas acciones mínimas, aislaron las luchas y dejaron pasar el brutal ajuste del salario, los despidos en los estatales y el recorte a los planes sociales y jubilaciones. Desde la aprobación de la ley de base, con represión incluida, que produjo un fuerte rechazo de la población, los vetos a la ley jubilatoria y de financiamiento universitario, quedó clara la política del peronismo y la CGT de no confrontar y esperar el deterioro del gobierno, orientando todo para las próximas elecciones. En este marco, irrumpe en el escenario político un sector que consideramos ha sido menospreciado por el FIP. El veto al financiamiento universitario ha producido una reacción de la juventud estudiantil universitaria, que desbordando la contención de las direcciones estudiantiles, está pariendo un proceso potencialmente revolucionario, que surja al calor de las tomas y la experiencia de lucha contra Milei, un movimiento estudiantil independiente, que se radicalice y gire a la izquierda, que impacte y ayude a sectores del movimiento obrero a romper el chaleco de fuerza de la burocracia sindical. Tempranamente, ya a fines de febrero, en el campamento de la Juventud Anticapitalista del Nuevo MAS en Yabasta, se preparó para impulsar el estudiantazo. Esa fue nuestra apuesta política. El FITU no la vio.
El PTS sobredimensionando las asambleas en su orientación electoralista de ganar territorialidad, o el PRO con su apuesta casi única al movimiento piquetero. La nuestra ha sido una apuesta estratégica, porque si no se crece en un sector orgánico, difícilmente la izquierda pueda dirigir y ser un actor en las luchas que se vienen. Y ese es el sector estudiantil, que no está tan dominado, por ejemplo, como el movimiento obrero con la burocracia sindical. Vale la aclaración también que estamos ante una juventud estudiantil que tiene un doble carácter. Son estudiantes, sí, pero también son mayoritariamente trabajadores, lo que te lleva directamente también a entrar en el sector estratégico, la clase obrera. A pesar de que el gobierno ha logrado avances, lejos está de infligir una derrota al movimiento de masas. La política agresiva de pulverizar el salario y cercenar los derechos se deteriora cada día al gobierno. Se abre para la izquierda una oportunidad histórica, la de influenciar y dirigir sectores de masas. A nuestro modo de ver, eso depende también de lo que hagamos nosotros. En lo inmediato, es decisivo jugarnos con todo a seguir impulsando el estudiantazo. Sería un error del trotskismo orientar todo el terreno electoral, como ya decidió la fuerza burguesa. Más cuando crece el odio y el rechazo del Congreso, identificado como una cueva de ratas donde trazan el futuro de la juventud, los derechos y la conquista de la mayoría de la población. En ese sentido, el FITU, a pesar de mantenerse como una alternativa de clase independiente, está estancado, adaptándose cada vez más al electoralismo. No ha logrado ser más que una cooperativa electoral, que se desvive por cargos y figuras. Desde el Nuevo Más, no desdeñamos la participación electoral. La consideramos como un apoyo importante, pero secundario en la intervención política. Pese a estar excluido de frente, el Nuevo ha logrado abrirse el camino y construir una figura como Manuela Castañeda, referente genuina del movimiento de mujeres. Y también una fuerte presencia estudiantil. Les digo, como novedad, que ayer el Yabasta ganó las elecciones en el SEDA de audiovisuales de la Facultad de la Universidad de La Plata. Para terminar, compañeros, la autoproclamación y el sectarismo no van a solucionar la hegemonía de la izquierda, y menos transformarnos en una fuerza orgánica del movimiento de masa, que pueda disputar en serio la dirección de las luchas contra Milei y poner sobre la mesa la posibilidad de un cambio revolucionario en la Argentina. Gracias. Bueno, ahora es el turno de Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista. Bueno, compañeras, compañeros, compañeres, saludar en nombre de Izquierda Socialista y como parte de la Unión Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuenta Internacional, la UITSI, el tercer evento internacional León Trotsky, el panel el día de hoy de cierre, el trotskismo argentino y la lucha contra Milei, compañero Bonavera que está oficiando muy bien de moderador, y saludar la toma de la facultad, interfacultades que está hoy en Plaza de Mayo actuando para seguir desarrollando la enorme rebelión estudiantil, y el tema de cómo enfrentar al gobierno de Milei, qué significa, cuáles son las tareas, en este caso del trotskismo, de la izquierda revolucionaria, es muy importante, que trasciende nuestro país. En agosto estuve invitado a exponer en la denominada Semana Roja en México, en el Museo León Trotsky, sobre 100 años del fallecimiento de Lenin, 85 años del asesinato de León Trotsky, y también compartí charlas en la ULAM, en la Facultad de
de economía con más de 100 estudiantes jóvenes, que una de las preguntas centrales era cómo puede ser que haya ganado Milei, esa barbaridad en Argentina y cómo lo están enfrentando. Y evidentemente porque estamos ante un gobierno ultraderechista, de extrema derecha, distinto a los últimos que han surgido los últimos 40 años a esta parte, un gobierno que no es más de lo mismo, peligroso, que reivindica la dictadura, personajes fascistas en el propio gobierno, Milei, Villarruel, retrógrados, antiobreros, misóginos, etcétera, etcétera, todo lo que querramos ponerle de aditamentos, ¿cierto? Que está llamado y se juega a redoblar el ajuste, la entrega, el sometimiento para que sigamos siendo una semicolonia encadenada mucho más al servicio de las multinacionales, de los grandes capitalistas y del imperialismo norteamericano y del Fondo Monetario Internacional, que se juega a liquidar las conquistas democráticas, tildar de terroristas, golpistas a los que se movilizan por sus derechos mínimos. Bueno, eso lleva a que las fuerzas represivas actúen de esa manera, criminalizando al movimiento piquetero que repudiamos, abrazándose al asesino, genocida, criminal Netanyahu con el apoyo del imperialismo norteamericano, de la Unión Europea contra el pueblo palestino, y podríamos seguir agregando hechos. Un gobierno que surgió de la debacle capitalista más en general y del desastre de los gobiernos capitalistas hasta en estos años. Los 4 años de gobierno de Alberto, Cristina, Massa anteriores, Macri, los 12 años del gobierno peronista kirchnerista. Un gobierno que decía el Estado presente, pidió el voto contra la derecha y lo primero que hizo es pactar con el Fondo Monetario Internacional, dejando un país con 42% de pobreza, 200% de inflación, llevando al hartazgo desesperado, a un voto completamente equivocado, por supuesto, a una idea de salvación con este personaje ultraderechista. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Izquierda socialista nos venimos identificando desde que asumió el gobierno hasta hoy con un llamado a enfrentarlo con la máxima unidad obrera y popular, porque la gran tarea del movimiento obrero y los sectores populares en el país es de derrotar el plan motosierra represivo de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Esa es la tarea que empezó el 10 de diciembre y esa es la tarea central en estos días y en las próximas semanas y cómo se está desarrollando. Y cuando decíamos de cómo enfrentar a la ultraderecha, cuando fue los 50 años de la masacre de Pacheco, asesinados compañeros del PST en la AAA, recordamos la frase de Nahuel Moreno despidiendo a los compañeros: al fascismo no se lo discute, se lo derrota en su terreno. Hoy decimos lo mismo, a la ultraderecha no se la discute, se la derrota con la movilización obrera y popular, masiva y unitaria, como en buena hora, en los 10 meses que se dio de este gobierno, tenemos mucho para contar sobre este tema. La respuesta obrera y popular ha sido extraordinaria. En el primer semestre del gobierno y ahora, a pesar de la tregua nefasta de la CGT y de la burocracia sindical con el gobierno. Los grandes problemas de Milei no son en el Parlamento con la oposición patronal, es en la lucha de clases. Un gobierno que no puede derrotar como quisiera al movimiento obrero y no puede liquidar las libertades democráticas. Una cosa es lo que quiere y su proyecto de tilde fascista, y otra cosa es lo que la movilización obrera y popular no le permite. Y efectivamente, desde el 20 de diciembre del año pasado, lo que está ocurriendo en nuestro país es un hecho extraordinario. Y el rol de sindicalismo combativo de los sectores combativos de la izquierda es fundamental. El día 20 de diciembre, el sindicalismo combativo, el movimiento piquetero, el Frente de Izquierda y la izquierda jugó un rol muy importante para ganarle el primer round a Milei y a Patricia Bullrich. Esa misma noche, cuando hicimos el acto en Plaza de Mayo, lo pudimos hacer, no lo pudieron evitar,
se dieron los cacerolazos y de ahí se desató un proceso importantísimo. La CGT, que venía de pactar, de no hacer nada en los 4 años del gobierno peronista, estuvo obligada a hacer una marcha el 27 a tribunales, y un hecho inédito, que se le arrancó el primer paro general el 24 de enero. Y de ahí se dio la extraordinaria marcha posteriormente del movimiento de mujeres del 8M, el 24M, el 23 de abril, lo dijeron los medios, el primer cachetazo directo a Milei con la marea humana en defensa de la universidad pública y gratuita, que se volvió a repetir el 2 de octubre. Y se dio después el parazo extraordinario, el paro general, el segundo paro general del 9 de mayo. Por eso los periodistas, propios periodistas, decían los primeros meses de Milei, 2 paros generales y ninguna ley. Pero a pesar de que aprobaron la ley base y a pesar de que vetaron a regañadientes en una minoría lo que tuvo que hacer, comprar votos y llegar a un pacto con la oposición patronal para vetar la ley de financiamiento, eso provocó rebelión estudiantil que llegó a tener 100 facultades tomadas, semana en que se dio el triunfo del Hospital Bonaparte, que fue extraordinario, el Garrahan, trabajadoras y trabajadores Petroquímica Río Tercero, el paro de transporte el día 30. Entonces el mensaje que le difundimos a la clase obrera y a los sectores populares: se puede derrotar las medidas del gobierno, se puede lograr un aumento de emergencia para el movimiento estudiantil, para las universidades, combatiendo la política de los rectores que quieren llevar todo al presupuesto 2025. Se puede derrotar el plan motosierra de Milei, y la gran tarea del sindicalismo combativo es denunciar a la burocracia de la CGT la tregua, que abandone la tregua y que le exijamos y le reclamemos y le arranquemos el nuevo pero general y el plan de lucha, porque eso es lo que está planteado. Como decía Trotsky en el programa de transición, los problemas no son que faltan ganas, que faltan fuerza, que la clase obrera no da, no, que el problema es de dirección, y eso es lo que estamos tratando de superar en una dura pelea. Y en esa dura pelea no me quiero olvidar, y por supuesto saludar el triunfo extraordinario, que con una línea correcta, lista única de oposición, hoy las y los compañeros del sindicalismo combativo han ganado el sindicato ADOSAC de Santa Cruz, que es un orgullo porque se suman al sindicalismo combativo y a las nuevas direcciones que van surgiendo. Sobre cómo actuar contra el gobierno de Milei en la pelea por la nueva dirección obrera y popular y política, muy importante el debate. Hay debates, claro que hay debates importantes que tenemos que abordar. Recién Romina dijo: vamos a una situación de radicalización. Los compañeros del PTS han dicho lo mismo, Cristian Castillo, que está presente, el compañero Godoy, que hay y tenemos que trabajar por espacios de coordinación, por asambleas, por coordinadoras, por consejos obreros. Lo plantean en el sentido de emular la revolución, lo que ocurrió en la revolución bolchevique, ¿no es cierto? Y claro, el doble poder, efectivamente, el doble poder, preparar un doble poder obrero y popular es muy importante. Le decimos a las y los compañeros que trabajamos para eso, pero lamentablemente PTS y Partido Obrero, mientras dicen esto, no lo aplican en la realidad. Mejor dicho, hacen otra cosa. Si los hemos escuchado en todos estos tiempos, incluido el compañero del Nuevo Más, diciendo: nosotros hacemos esto, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos esto. Pero lo que nos interesa cuando estamos entre distintos partidos y distintas organizaciones es qué es lo que tenemos que hacer de conjunto. Entonces, hablar de organismos de la clase obrera y no decir que hubo y hay y existen esos organismos que hemos construido en todo este tiempo y que hay que reactivar y no boicotear, es muy importante ese debate. Y tenemos al plenario del sindicalismo combativo,
que surgió en el año 2018 bajo el gobierno de Macri, se mantuvo en los 4 años del gobierno peronista, pero hoy no está el plenario del sindicalismo combativo en la agenda de compañeros de PTS y los compañeros del Partido Obrero, y nosotros consideramos que es muy importante reactivarlo, reactualizarlo, ponerlo en funcionamiento, porque si hablamos de nuevos organismos y demás, tenemos que señalar lo que ya hemos construido y lo que ya está vigente. La Unión Ferroviaria del Ferrocarril Sarmiento, los compañeros del SUTNA, compañeros de ADEMI, ATEN Neuquén, por ejemplo, 8 semanas de plan de lucha contra el plan del gobierno, compañeros de AGDUBA, SUTEBA multicolor, gracias compañero, SUTEBA multicolor que paran el día 30, la interna del MECON que ganó en estos días contra la burocracia de ATE, ahora a DOSAC, y lo que se podría potenciar ese organismo con la confluencia con la rebelión estudiantil y el movimiento de mujeres, el movimiento ambientalista y todos los sectores combativos, como ha habido grandes movilizaciones unidos por la cultura, etcétera, etcétera, porque lo que se trata es que esos organismos permanentes, que son lo que la realidad da y existen, son para apoyar las luchas, pero también para nuclear a las nuevas direcciones que van surgiendo, porque la estrategia es barrer a la burocracia sindical y preparar efectivamente los organismos de doble poder para cuando haya una agudización de la lucha de clases. Por eso, solo que no se tiene que abandonar, lo tenemos que reactivar, no va la política de la autoproclamación, y por eso llamamos a los compañeros de PTS y llamamos a los compañeros del Partido Obrero a rever esta postura. Y para finalizar, ¿cuánto me queda, compañero Pablo? 2 minutos, seguir fortaleciendo al Frente de Izquierda Unidad. El Frente de Izquierda Unidad es un hecho extraordinario. Uno va a cualquier otro país, cómo lograron esa unidad de la izquierda, cómo lograron que el trotskismo se una, un hecho impresionante. No cualquier unidad de la izquierda, la unidad de la izquierda del trotskismo revolucionario, que por supuesto no ha llevado esa unidad electoral que venimos desde hace muchos años, esencialmente a la de la lucha de clase. Por ejemplo, se abandonaron las convocatorias de las movilizaciones extraordinarias convocadas por el FITU y el movimiento que surgió con Parque Lezama y demás. Ahora, claro que arrastra problemas. Es inconcebible, por ejemplo, dividir al Frente de Izquierda por candidaturas en las PASO cuando el Frente de Izquierda tiene un programa revolucionario, tiene un planteo, como decían Lenin y Trotsky, por la expropiación de la burguesía, por un gobierno de las y de los trabajadores y una Argentina socialista con plena democracia para el pueblo trabajador. No sé a qué se refería Vanina, a quienes están o con Maduro o con la derecha. Nosotros estamos contra el falso socialismo de los Maduros, la dictadura de Ortega, la falsa izquierda de Lula, López Obrador, el peronismo, peleando por esa salida de fondo, que eso está en el programa del Frente de Izquierda Unidad. Por eso vamos a seguir insistiendo con políticas unitarias para aprovechar la oportunidad en el movimiento obrero, en los sectores combativos y con el Frente de Izquierda Unidad, y por supuesto seguir en la unidad condenando al Estado genocida sionista de Israel en defensa del pueblo palestino por una Palestina libre del río al mar. Muchísimas gracias. Presidente. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Saludo al evento del MST, la Liga Internacional Socialista. Rebota mucho. Saludar al evento, saludar el esfuerzo que hemos hecho desde la Comisión de Organización, con compañeras y compañeros académicos, docentes universitarios, personalidades, pero también,
y sobre todo en este tercer evento que se hace en la Argentina, donde fue un esfuerzo de consenso entre los diferentes partidos trotskistas, porque la verdad creo que nosotros nos debíamos hacernos un momento, un espacio para el debate, y un debate que no es solamente teórico, político, programático, académico, sino que es un debate en el cual empezamos a intercambiamos experiencias, intercambiamos cómo el acervo del trotskismo hoy se refleja en un país donde el trotskismo tiene un peso inédito y el trotskismo orgánico tiene un peso inédito, no solamente en la superestructura política, sino en los fenómenos de la lucha de clases. Entonces, nosotros la verdad que bregamos porque se dé continuidad a este tipo de intercambios, de debates. Creo que incluso tenemos que buscar los mejores formatos para jerarquizar algunos de los debates y para profundizar esos debates, porque la verdad que se colocaron cosas muy importantes, por supuesto, más allá de los debates alrededor de los centros hoy de la situación mundial, como el debate de la guerra de Ucrania o el debate de la agresión sionista en Medio Oriente y la necesidad del apoyo a la resistencia. Y además yo también saludo que lo hagamos hecho en un momento tan álgido de la lucha de clases en medio de esta rebelión estudiantil donde estamos participando todas y todos. O sea, yo quiero tocar 2 o 3 cuestiones porque me da la impresión de que tenemos bastantes puntos de coincidencia en cuanto a la caracterización del gobierno de Milei y un poco lo fundamental, ojo, entendido también como parte de un fenómeno mundial de ascenso de la ultraderecha, más allá de las desigualdades que hay con otros fenómenos que se expresan en el mundo, pero sí alrededor de 3 o 4 puntos que son, algunos se señalaron, pero no son menores, porque tiene que ver con el nivel de crisis capitalista, el nivel de debacle, del nivel de vida del movimiento de masas. Indudablemente es un caldo de cultivo, pero tiene que ver con la crisis de los regímenes, especialmente de años de regímenes democráticos burgueses y en especial de los partidos tradicionales como eje de esos regímenes que han fracasado, por supuesto, sin condiciones para desarrollar el capitalismo, han aplicado ajustes brutales, han degradado el nivel de vida del movimiento de masas y han de alguna manera facilitado el surgimiento de estos fenómenos, pero en particular el fracaso de los progresismos o de las falsas izquierdas, ojo, porque yo a veces veo cierto objetivismo y cierto facilismo en algunas cuestiones, porque tiene cierto impacto en la conciencia del movimiento de masas. Hay una batalla cultural de por medio en este momento con todas estas expresiones de ultraderecha, porque tiene que ver también con el hecho de que estos gobiernos que han fracasado y han dejado miseria progresista lo hicieron con un ropaje de izquierda que convenientemente utiliza Milei ahora para polarizar y para afiatar la base social que fue construyendo. Entonces, ese detalle no es menor, pero la pregunta que se hacen los luchadores activistas, yo quiero tocar 2 cuestiones. Uno, ¿a dónde va esto? ¿Para qué nos tenemos que preparar? Efectivamente, sí. Sabemos que se va a radicalizar la situación, pero ¿cómo viene? Porque no es tan sencillo. Y en ese marco, por el peso y la responsabilidad que tenemos la izquierda revolucionaria en este país, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, con relación a la dinámica, hay varias cuestiones, porque es cierto, el gobierno de Milei tiene debilidades estructurales tremendas las debilidades estructurales, porque tiene que fabricar una arquitectura para gobernar, porque no tiene un lazo orgánico con el movimiento de masa, mucho menos con el movimiento obrero, Ahora, y está sostenido, ¿por qué está sostenido? Está sostenido por 2, y es más, hay algunos debates en la propia burguesía, pero claro, son debates tácticos, no era
no era el gobierno que hubiera preferido la burguesía, pero como dijeron el otro día en el coloquio de ideas, aprovechar la oportunidad es ahora o nunca. Es ahora o nunca porque empieza a dilapidar capital político, es ahora o nunca porque todavía tiene una base social, y es ahora o nunca porque sí, toda la burguesía está de acuerdo en la estrategia, en el objetivo, porque de alguna manera viene a resetear toda la matriz capitalista, a liquidar conquistas históricas y aplicar reformas estructurales que antes, digámoslo en primera persona, pues somos parte de eso, especialmente nosotros, no los dejamos hacerlo en la dimensión que lo necesitaban en embates anteriores, como en los 90, como con el macrismo posteriormente, y podemos ver otras experiencias, el cuarto o quinto intento de este cambio a fondo de resetear la matriz capitalista. Quieren ir a fondo. Esto explica un poco de por qué hay una contradicción, teniendo esta debilidad estructural, está por ir hasta el final y cada medida que haga le produce un costo político y sin embargo avanza y avanza en la vida con el único freno que va a tener que ver con el desarrollo de la lucha de clases. Ahora, en ese sentido, ¿cómo estamos para enfrentarlo? Porque económicamente, en general, mucho no se tocó porque podría abrirse una hipótesis en función de que estabilice un poco la situación y baje el tenor de los reclamos. Nosotros lo vemos complejo, incluso el grueso de los economistas están diciendo que está difícil. Hay un debate táctico ¿qué hacer con... Vanina tocó bien, no hay dólares, ¿qué hacer con el cepo? Y es un debate, ojo, el Fondo Monetario y todos los agroexportadores están presionando porque salga el cepo y devalúe, y el gobierno en ese sentido se está manteniendo por el lado de Caputo, más conservador, más intervencionista, porque sabe que la situación está muy compleja y al mismo tiempo tiene que enfrentar todo el tema de la deuda externa. Entonces, la perspectiva, por más que hoy intenten mostrar la cifra de inflación, no tiene impacto social, y por más que hoy digan de que empezó a haber un efecto rebote, o sea, no tiene sustento porque no se lo creen ni ellos. Entonces, y el ajuste sin fin, el ajuste permanente no puede ser la política definitivamente. Yo creo que ahí está una de las cuestiones. Y la otra es la respuesta al movimiento de masa, que efectivamente nosotros compartimos una respuesta rápida que tuvo que ver, por supuesto, con la acumulación que acá tiene la izquierda revolucionaria, el sindicalismo combativo, el movimiento piquetero, un poco más global, que reflejó, destapó una reacción un poco más general. Yo creo un primer semestre realmente de gran energía de movilización y cierta radicalidad, incluso surgieron fenómenos de autoorganización como las asambleas barriales. Ahora, eso hizo que el gobierno no pueda avanzar todo lo que quería avanzar. Se arrancaron 2 paros generales pese a la colaboración nefasta de la burocracia sindical, que tiene algunas características inéditas. Esta burocracia, creo que fue el peronismo que, no sé si fue Cristina, dijo, añoramos los tiempos de Baldini, no me acuerdo bien, pero es real, porque es una burocracia realmente muy enfeudada a las patronales del Estado, que ha dejado pasar un ajuste tremendo. Y sin embargo, la fuerza del movimiento de masas ha logrado cosas muy interesantes en el primer semestre, como ya se dijo, la movilización universitaria forzó un arco y unas grietas en la burguesía realmente tremendas, y los 2 paros generales. Ahora, yo creo que después el gobierno intentó aplicar la ley bases, intentó un acuerdo político para avanzar más a fondo y se volvió a acumular fuerza en el movimiento de masas con la lucha de los jubilados, con la lucha del movimiento estudiantil y la reacción que hubo también en el sector salud y otros conflictos. Hubo varios gremios que salieron al conflicto obligadamente. Ahora, todo muy difícil desde el punto de vista de la dirección, en cuanto a que el grueso de las direcciones sindicales y el peronismo están jugando con todo a la gobernabilidad. Desde ese punto de vista,
Nosotros también creemos que en dinámica vamos a una... tenemos que prepararnos para giros bruscos en la realidad, como ya pasó, como está pasando en el movimiento estudiantil, pero un poco más generales en el movimiento de masa. Ahora, ¿cómo nos preparamos desde el trotskismo con la acumulación que tenemos? ¿Qué desafíos tenemos? Yo creo que hay tres cosas importantes que nosotros venimos colocando un poco en los debates a lo largo de este evento, pero que tenemos que considerar. La primera, el tema de la lucha de clases, del llamado a la unidad de acción para enfrentar al gobierno. En eso creo que tenemos bastante acuerdo, aunque después, a la hora de la aplicación de las tácticas, de la exigencia y de la denuncia a las direcciones sindicales, por ejemplo, a veces tenemos matices, pues hay compañeras y compañeros que polarizan o que hacen antagónico lo que es una cuestión dialéctica. Yo creo que en este momento la denuncia a las direcciones es fundamental porque están jugando un rol tremendo sin dejar de plantear la necesidad de la mayor unidad de acción para movilizar. Ahora, a mí lo que me preocupa es la otra rueda, puesto como un mecanismo de relojería, el rol que tiene que jugar la unidad del sindicalismo combativo, la unidad. Nosotros logramos en la primera mitad del año un fenómeno interesante, limitado. Yo no creo que a veces hay algunos elementos autoproclamatorios cuando cada uno cuenta sus experiencias. Yo creo que el trotskismo, vuelvo a decirlo, en la Argentina tiene una inserción importante en el movimiento masa. Cada uno puede contar, pero efectivamente lo importante es qué hacemos de conjunto para enfrentar esto. Entonces, yo creo que hubo mucho debate cuando había que enfrentar, que desarrollar la coordinación independiente en el primer semestre. Tironeo desde los distintos sectores, o desde el movimiento piquetero, o quien hacía más fetiche de las asambleas barriales. Y costó mantener eso cuando bajó un poco el proceso después de la ley base, esa coordinación muy progresiva desapareció. A algunos no les importa, están más en frecuencia electoral, en frecuencia parlamentaria, no les importó desarrollarlo. Hablan de los soviets, pero no les importó. Ahora, dentro de eso, el tema del sindicalismo combativo ya se planteó, y lo mismo, o sea, un acuerdo del Frente Único que había en el movimiento obrero muy incipiente, muy embrionario, basado en el acuerdo de las corrientes combativas de izquierda, pero apuntando a desarrollar los nuevos organismos recuperados y otros fenómenos, y también quedó abortado y quedó en el frisa, y hay responsabilidades, compañeras y compañeros. O sea, el PTS que nunca lo quiso desarrollar, o los compañeros del POC que decidieron no continuar por presiones, no son, entendemos, hay presiones con los sectores aliados que hay en el SUM, hay otras cuestiones, o por la situación del movimiento piquetero, pero no puede ser que nosotros retrocedamos en eso. Y la segunda cuestión es la alternativa política, o sea, nosotros venimos insistiendo que es una conquista tremenda, es decir, el frente de izquierda, pero está limitado al terreno electoral. Cuando decimos fortalecerlo, digo, para no hacer falsas discusiones como se planteó en algunas otras mesas, lo que queremos que se lo lleve a la lucha de clases, primero que se empiece a postular de nuevo, pues está bastante en frisa, pero después que se lo lleve a la lucha de clases, que se pueda organizar. Nosotros tenemos una militancia referenciada, una simpatía en el movimiento obrero, en el movimiento de mujeres, en el estudiantado que justamente ahora está luchando en el frente de izquierda, importante que la podríamos organizar si realmente nos lo planteamos. E incluso más en este momento, que el peronismo está en esta interna tremenda, nos tenemos que preparar por una liberación de fuerza. Y ahí, si el frente de izquierda solamente se parece un poco a, como dice el propio peronismo, es el año que viene en las elecciones legislativas y no es ahora en la calle y jugarnos a organizarlo, y vamos a estar complejos. El tercer punto lo voy a dejar para el cierre, el tercer desafío que tenemos desde el trotskismo, de la izquierda revolucionaria en Argentina frente a esta situación. Bueno, el turno de Patricio del Corro del PTS.
Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes, también acá en la mesa, a Pablo en particular también, y una felicitaciones y saludos también a los impulsores y organizadores de las jornadas que han estado muy interesantes y que por suerte también se pueden seguir viendo ahí que están colgadas en YouTube. Parto resumiendo algunas cosas que me parece que estaban bien. Partimos creo que de un acuerdo que es el siguiente. Milei es un gobierno que viene a intentar quebrar la relación de fuerzas entre las clases de Argentina. O sea, es un gobierno que viene a intentar dar un giro en la situación y tiene una ofensividad donde con el apoyo de sectores de la burguesía están viendo hasta dónde pueden avanzar con eso, que tiene dos puntos clave. Me parece que uno es avanzar en el saqueo de los bienes comunes naturales y el otro es, con el sangre, sudor y lágrimas del pueblo argentino, pagar la deuda externa a rajatabla, que es lo que viene repitiendo Milei, y eso se traduce también en ir logrando una transferencia de recursos brutal desde los sectores trabajadores hacia las clases dominantes. Un punto igual que quiero marcar, que se tocó un poco en la mesa, pero me interesa profundizar, es que Milei no sale de un repollo, hay fenómenos mundiales, pero Milei concretamente en Argentina también es producto de la experiencia fallida o de lo que fue sentido como una estafa, una desmoralización del peronismo. En este sentido, me parece que es importante porque eran gobiernos que con un discurso, sobre todo a inicios de siglo, progresistas, e incluso que se nombraban de izquierda, finalmente lo que lograron hacer era, la última campaña electoral, por ejemplo, era Alberto Fernández hablando, denunciando el acuerdo con el fondo, diciendo que lo iban a investigar para terminar legalizándolo e institucionalizando que ese acuerdo no es discutible, por lo menos para las fuerzas burguesas. En segundo lugar, una estafa, por ejemplo, como con los jubilados, diciendo que los jubilados, los trabajadores tenían que recuperar lo perdido y lo primero que hacen es un saqueo a los jubilados apenas asumen. O lo mismo podemos ver con otro problema estructural en la Argentina, que es la vivienda, donde después de un discurso progresista de que cada uno iba a poder acceder a su casa, los trabajadores con créditos, etc., la imagen que dejó grabada el gobierno de Axel Kicillof, que era, si se quiere, uno de los sectores más progresistas del gobierno, es Bernie con las topadoras pasando por arriba de las casas de las familias, y hoy Sergio Berni está coqueteando con los sectores nacionalistas de derecha. Y esto me parece que está bien marcar lo que es un fenómeno internacional, pero también es un fenómeno nacional. Hay un pequeño libro que se llama Brasil Autofágico, donde hay dos intelectuales de Brasil que sostienen para Brasil, pero me parecía muy interesante para pensarlo acá en Argentina, que el derrocamiento del progresismo se explica por sí mismo, por la lógica económica y social que el mismo progresismo fue incapaz de modificar. O sea, gobiernos que no tuvieron la voluntad de cambiar, de dar avances hacia los sectores populares, hacia la clase trabajadora, gobiernos que mantuvieron las estructuras neoliberales y además fortalecieron a los mismos sectores que hoy son los que están apoyando a Milei. Le hace el capital financiero, le hace el agropower, le hace también los principales sectores ligados al extractivismo. Esto me parece importante porque el Frente de Izquierda, la izquierda en general, tiene un diálogo con sectores que confiaban en la retórica de izquierda de esos sectores, especialmente ligados al peronismo. Ahí hay un diálogo nuevo que se ha abierto como pocas veces y es un diálogo con el que nosotros tenemos que trabajar para ver cuál es el balance que se hace de esos gobiernos. Pero me parece, yo acá sí señalo algún matiz porque podemos estar viendo todo un giro a la derecha y que todo es a la derecha, que todo es a la derecha, y por ahí nos estamos comiendo un poco lo que mismo relatan muchos medios, porque el gobierno de Javier Milei tiene contradicciones, porque si bien mantiene apoyo de sectores populares, por ejemplo, cuando vemos los ejes de donde el tipo quiere hacer los ataques, bueno, ahí se empiezan a encontrar problemas. Le hace jubilaciones, un apoyo masivo a la lucha de las y los jubilados. Le hace, cuando quiso cerrar el Hospital Bonaparte o cuando ataca la salud, le hace el ataque a las universidades. O sea que cuando Javier Milei quiere avanzar más concretamente, encuentra ahí varios límites. Esto obviamente
me parece que nos empieza a marcar cuál es el rol de la izquierda. Y acá yo comparto algunas cosas, pero intento complementar algunas que me parece que quedaban ausentes. La izquierda en Argentina, en particular desde mi punto de vista, el Frente de Izquierda, ha sido clave en el desarrollo de las nuevas vanguardias que se fueron viendo. Si no estaba el Frente de Izquierda, no había convocatoria el 20 de diciembre, que fue el primer desafío al gobierno de Javier Milei. Por ende, después no había cacerolazos a la noche. Por ende, tampoco hubieran surgido las asambleas barriales que mencionaba el gringo también, y entonces que fueron un factor clave. Y que fueron un factor clave porque en esa movilización del 20, que fue junto al sindicalismo combativo, que fue junto al movimiento piquetero no ligados a los partidos tradicionales, empezaron a marcar que había una oposición social al gobierno. Y eso después se tradujo en todas las movilizaciones que vinieron después con la ley bases. En segundo lugar, el Frente de Izquierda, hoy, y la izquierda en general, tiene una muy fuerte estructuración en fenómenos del movimiento obrero y de lucha, porque uno ve el SUTNA, ferroviarios, o el Sarmiento, ve aeronáuticos, ve docentes, ve también fenómenos políticos electorales, si se quiere, pero dentro de la misma clase trabajadora que se están dando, las elecciones en Tafta-Rabusi, en el astillero Nuevo Santiago, ve la pelea del Garraham, ve la pelea de los residentes, ve la pelea del Bonaparte, ahí está la izquierda. Y la otra característica que está surgiendo es que está la izquierda y que esos sectores tienen una tendencia a la autoorganización desde abajo, tienen una tendencia a la autoactividad, que es la que humildemente desde el PTS venimos teorizando, pero que también impulsamos, en el sentido de desarrollar que sean asamblearios esos movimientos, por ejemplo, contra los sindicatos en el Bonaparte que querían dividir, si sos de ATE no podés ir a la asamblea de UPCN, si sos de UPCN no podés ir a la asamblea de ATE, y ahí desde la izquierda dijimos no, asamblea de todos los trabajadores y trabajadoras, y fue como se desarrolló la lucha. Unidos por la cultura, los jubilados, la campaña por los presos que hubo en la represión de la última votación de la ley bases, que fue fundamental y llegó a ser internacional. Ese ha sido el rol de la izquierda para desarrollar las vanguardias. Por eso no comparto con algunas cosas que decían, porque por ejemplo, para hacer un 1 de mayo hubo una reunión para hacer un 1 de mayo de la izquierda. Por ejemplo, no comparto porque después, cuando eran las jornadas de la ley base, junto con las asambleas barriales, etc., nos juntábamos en Ademis a discutir. O sea, no es que no existió más, nos juntábamos, pero no era solo la izquierda. Era la izquierda con los sectores que salían a luchar, con las asambleas barriales, con las y los jubilados, porque hay distintos sectores que están surgiendo y que están levantando cabeza, que se están autoorganizando y que son un gran ejemplo. Por ejemplo, un punto central, después de la represión de la ley bases, para mí las y los jubilados fueron un factor clave para cambiar la moral de los sectores de vanguardia, mostrando que salían a la calle, que iban a enfrentar a la policía y con un mensaje claro. Nosotros pasamos la dictadura, pasamos el menemismo, pasamos la Rúa, la policía de Bullrich no nos va a correr con que nos vayamos a la vereda así nomás. Y ahí la izquierda tiene un sector fundamental y son sectores que por ahí no están en el encuentro de sindicalismo combativo y nosotros tenemos que pensar cómo los incluimos en esas discusiones, por eso estaban muy buenos los encuentros de Ademis. Paso al punto que es más novedoso, si se quiere, de la situación, que es la emergencia del movimiento estudiantil. Y acá vuelve a pasar algo que me parece que es clave y que me parece que es lo que venimos viendo que se desarrolla. El movimiento estudiantil surgió haciendo asambleas desde abajo y organizándose en comisiones en las tomas, por ejemplo. Ese es un dato fundamental. La franja morada, en facultades como psicología, donde venía de ganar ampliamente, tiene que ir a las asambleas que organizan los estudiantes. Ese es un dato novedoso. Habla de la fuerza con la que puede irrumpir el movimiento estudiantil. Se hicieron interfacultades. Por ejemplo, en Córdoba se convocó desde las interfacultades contra las conducciones de la franja a una movilización muy importante que se hizo la semana pasada. Eso está surgiendo desde abajo. Entonces,
¿Cuál es la apuesta del PTS, por lo menos desde mi visión en este sentido? El desarrollo de esas vanguardias y de esos fenómenos autoorganizados es clave. Es clave por fuera para el desarrollo de lo que ya es hoy la oposición social al gobierno de Javier Milei que se está viendo en las calles. La oposición social al gobierno de Javier Milei son estos sectores que estamos viendo, se ve desde las calles y se está organizando desde abajo. Desde nuestra concepción, porque hace falta construir partido, pero hace falta construir esas formas de autoorganización. Que después incluso nosotros tenemos que empezar a discutir cuáles se pueden transformar en comités de acción, por ejemplo. Porque ahí hay una pelea, porque está bien la exigencia a las burocracias sindicales, y también hay compañeros que dicen, no se le puede exigir nada porque son traidores. Bueno, si no le exigimos nada, estamos cometiendo un error que el mismo Trotsky hubiera marcado de no pelear por las conducciones de esos sindicatos. Si le exigimos, pero sin organizar comités de acción y fuerzas que después puedan lograr imponer ese frente único, estamos tirando declaraciones al aire. Entonces, esa relación entre el desarrollo de la autoorganización que se desarrolle hacia comités de acción es, desde nuestro punto de vista, una forma también para pelear desde el mejor lugar al Frente Único Obrero. Pablo me sacó el... para ver cuánto... 3 minutos. Dale, gracias. Hay discusiones que incluso escuché el otro día, la charla también que estaba Chipi y algunos comentarios acá en la mesa, sobre discusiones sobre electoralismo, que hay que trabajar. Por lo menos nuestro partido está en 60 gremios, en 26 universidades nacionales y en 73 facultades. O sea que nos hemos dedicado a desarrollar eso. No es casualidad, o sea, si se quiere, cuando vemos que el desarrollo del movimiento estudiantil, que es un fenómeno nuevo, porque hay 2 millones de estudiantes universitarios en la educación pública, son 3 veces más que en los 90, obviamente esto también tiene mucha importancia porque la mayoría son de sectores trabajadores, porque están en barrios populares, porque tienen una conexión mucho más profunda con el resto de los sectores populares. Surge a nivel nacional, ese es otro dato novedoso, y por lo menos desde nuestro punto de vista, cuando vemos que surgen voceros, voceras, referentes a nivel nacional en cada provincia, creemos que eso es un trabajo que no es fortuna de que la pegamos con que aparezcan referentes a ese nivel, sino que es una acumulación de virtud de trabajar esos cuadros en las mismas estructuras. Y esto es un punto central porque, y con esto cierro, me parece que lo que hay que pensar mejor es el desarrollo y la ligazón entre esos trabajos estructurales y esas peleas que se dan día a día en esta facultad, en las distintas facultades, en el Bonaparte, en docentes, etc., con el trabajo de agitación política por arriba. Y yo creo que electoralismo es pensar que uno va a elecciones cada 2 años, ahí intenta hablar a sectores de masas y después se borra de la tierra. Nosotros reivindicamos, por ejemplo, que la Izquierda Diario llega a 3 millones de personas entre YouTube, sus redes sociales, su portal, el chat PTS, etcétera, todos los meses. Porque le estamos hablando a 3 millones de personas que en gran parte son ese sector que está diciendo cuál es el fracaso que tenemos que sacar, qué conclusiones tenemos que sacar del fracaso del peronismo. A mí eso me parece leninismo puro, porque Lenin era el que empezaba por decir hay que tener medios de difusión para atacar a los partidos burgueses y hacer nuestra propia propaganda. O sea que creo que esa combinación entre agitación, propaganda, un organizador colectivo, tener voces fuertes por arriba que puedan reflejar lo que pasa por abajo y que se apueste a la autoorganización es la pelea estratégica que nosotros tenemos que tener, y para la segunda parte también me guardo una. Gracias. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, ahora vamos a retomar 5 minutos cada uno en sentido inverso, así que la compañera que fue última ahora va a ser invitada a ser la primera. Y si escuchen, se han portado una maravilla los expositores con el tiempo. Vamos a tratar de ser 5 minutos muy estrictos porque después va a haber
una palabra final para cerrar y bueno, y también hay que entregar el salón. Así que les pido por favor que sigan portándose bien como hasta ahora. Somos muy obedientes. Se ve. Correcto. Bueno, tomé agua, porque se puede hablar de corrido y no respirar en el medio. Retomo el punto del seguidismo respecto de un hecho particular que es previo al gobierno de Milei, pero que me parece que es de destacar. Mencionaba recién que en las elecciones del 2023 hubieron compañeras y compañeras que abiertamente llamaron a votar por uno de los candidatos de la burguesía, por Massa, y que señalaron que era una vía del mal menor. Otros compañeros y compañeras no llamaron a votar por Massa, pero no llamaron tampoco a votar en blanco. Entonces, de manera indirecta, la idea del mal menor también fue fortalecida en la base de la clase obrera, en vez de salir a discutir con el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras que iban necesariamente a una vía de ataque hacia ellos mismos, a esta contrarrevolución laboral, a la necesidad de aniquilar los convenios, de aniquilar el salario, si se quiere hoy podemos decir, creo que la tapa del diario era que por primera vez en 5 años había bajado el riesgo país. Yo había perdido la noción de la época en la que se medía el riesgo país permanentemente, pero la intentona de los medios de comunicación de señalar que la inflación ha bajado, por eso deberían nuestras condiciones de vida estar mejor. Sabemos perfectamente que esto no es así, que los tarifazos son permanentes, que el salario no alcanza absolutamente para nada, y eso era también, el votar a Massa también significaba que las condiciones de vida, la depreciación del salario y las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores iba a permanecer. El seguidismo a las corrientes del peronismo, a las corrientes de la burguesía, a las variantes que la burguesía nos proponía, a las trabajadoras y a los trabajadores como candidatos en las elecciones, nace mucho antes de la llegada de Milei. Ya no es el hacer frente, si se quiere, estratégicos o puntuales en ciertas movilizaciones y demás con ellos, porque está Milei y entonces vamos todos juntos contra Milei. Empezó antes. Empezó no delimitándose políticamente de cuáles eran las variantes de la burguesía y no hablar con letras claras al conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores. Nosotros proponemos convocarnos a una acción directa, proponemos convocarnos a la organización, a la lucha y a la delimitación estricta de todas las corrientes de la burguesía que tienen como único fin atacar al conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores, y planteamos desde este lugar que es necesaria esa delimitación para que la clase obrera tome en sus manos la cuestión del poder y por fin podamos decir el gobierno de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no, en primer lugar, ya a modo de cierre, para mí volver una reivindicación del rol de 13 años, creo casi, del Frente de Izquierda y de los trabajadores, que incluso se ha ido ampliando y, como se mencionó en la mesa, gracias al cual hay una experiencia inédita a nivel mundial que se mantiene y que claramente, como venimos charlando, tiene una fuerza política no solo por arriba, en la superestructura nacional. Cuando se habla de la política nacional no se puede obviar que la izquierda trotskista es un factor, y en los fenómenos estructurales, como venimos viendo en las luchas. El segundo elemento que quería marcar o remarcar es que veníamos hablando del surgimiento y de la autoorganización de trabajadores salud, docentes, la lucha del neumático, del movimiento piquetero, ferrocarriles, aeronáuticos, etc. Y el rol también de muchos cantos que se escuchan en las movilizaciones populares, que es unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. O sea, la clase trabajadora vuelve a aparecer como un sujeto con una vanguardia en un escenario político nacional frente a esos ataques. Y a ese sujeto clásico, si se quiere, se le suma un movimiento estudiantil que está cambiado, si se quiere, con respecto a hace algunos años o algunas décadas,
pero que se amplió enormemente, como decía. Tomemos el dato que ni comparación con los 70, sino con los 90, hay 3 veces más de estudiantes universitarios. Son 2 millones de personas, la mitad están en familias de hogares pobres o bajo la línea de la pobreza. O sea que también están insertos en las barriadas, en los lugares de trabajo. El otro día charlaba con una compañera que labura en una ensambladora de computadoras ahí en Parque Patricios. Todos los pibes que laburan ahí charlaban sobre el movimiento estudiantil, porque algunos estudian, el que no tiene al hermano, etc. Esos 2 sectores clave y actores clave para lo que es la lucha de clases desde nuestra visión nos implica también empezar a volver a recordar algo que es clave. La historiografía liberal y el peronismo han intentado borrar de la historia de nuestro país las acciones independientes de la clase trabajadora y de las masas, empezando por el cordobazo, que es una especie de hecho maldito para el peronismo, porque no fue una enorme, hirió de muerte al gobierno de Onganía, donde el peronismo no jugó ningún rol. Fueron los estudiantes junto con los trabajadores. Y esto me lleva también a un punto central, donde creo que la izquierda tiene que tener un peso importante, y por eso también es importante la agitación de las ideas, que es lo siguiente. Uno escucha a Grabois, escucha el kirchnerismo, etc., y son máquinas de desmoralización de sectores que quieren enfrentar a Milei, porque al mismo tiempo lo que les están diciendo es: la única alternativa es por derecha. Pedir algo por fuera del capitalismo es utópico, no le hagas caso a los troscos, son utópicos. La clave es, y bueno, hagamos una reforma electoral, pero un poquito más piola, busquemos algún subsidio, es bajar las aspiraciones de todos y decir: no puede haber nada fuera del marco del régimen capitalista. La agitación nuestra, porque la solución es un gobierno de trabajadores en ruptura con el capitalismo, y cómo es utópica la visión de una mejora para las mayorías populares por fuera de eso, es clave. Por eso a la agitación nosotros le damos tanta importancia, y a los sectores que llegamos, con las distintas tecnologías, con los referentes, con el trabajo estructural, pero llegar con esas ideas. Y lo último es que me parece que ese balance del cordobazo que nosotros tenemos que retomar para pensar cuál es la estrategia que estamos jugando, nos deja sobre la mesa varios de los puntos que por lo menos estuvimos intercambiando acá, algunos de los que a mí me interesaba exponer. Que es necesario construir una herramienta política de las y los trabajadores. Punto central. Creo que en eso estamos de acuerdo, y que ese desarrollo lo tenemos que ir haciendo en la experiencia de la lucha de clases. Que es necesario que surjan también, y que la izquierda, por lo menos nosotros desde el PTS lo intentamos hacer, que fomente la autoorganización de los sectores en lucha que salen a hacer, porque necesitamos hacer sujetos políticos a miles y miles de personas más. Tercer punto, que eso es el punto, y con esto termino, que esas herramientas de autoorganización nos tienen que servir como engranajes para pelear con más fuerza por el Frente Único Obrero. Que no es solamente la exigencia, que hay que hacer, porque fuera de las filas de la Cuarta Internacional, el que no quiere hacer trabajo sobre los sindicatos, o sea, nosotros tenemos que hacer esas exigencias, pero ganando fuerzas a través de esos organismos, para preparar la huelga general, porque si no, parece que la huelga general aparece un día. Entonces, esa unidad estratégica de los distintos trabajos que hacemos, los referentes, de los medios, de las redes sociales, el trabajo estructural del movimiento estudiantil, en los barrios, en el movimiento obrero, tienen que tener esa unidad estratégica, y por lo menos es la apuesta que creo que se viene muy entusiasmante para los próximos tiempos. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, primero creo que vamos a un recalentamiento de la situación, se están acumulando contradicciones importantes, y sobre todo por los últimos ataques del gobierno, a los cuales justamente por las dificultades en implementar el plan más estratégico, son a sectores de altísimo impacto social, como han sido los jubilados, como es
la salud, como es la educación, y eso va a tener repercusiones en el movimiento de masas y también en el hecho de que en la polarización la propia base social del gobierno se vaya minando. Ese creo porque vamos a una necesidad y a una oportunidad para la izquierda importante. Entonces yo voy a volver un poco sobre los tres puntos o los tres desafíos, porque, a ver, uno, para impulsar la unidad de acción, hoy la unidad de los sectores combativos, con todas las expresiones que tiene el movimiento de masa, es fundamental. Y ahí nosotros podemos autoproclamar SOVIE, consejos obreros, grandes fenómenos autoorganizados, pero si no somos capaces del frente único, en la izquierda, en los procesos, para poder impulsarlos en el estadio que estén, porque lo que hay es autodeterminación. Pero a veces esa autodeterminación se expresa en recuperación de sindicatos, se expresa en el impulso de sindicatos y de direcciones sindicales combativas, se expresa también en fenómenos de autoorganización que después pueden cuajar o no en organizaciones, pero no es solamente un problema organizativo, es un problema de cómo estructuramos el Frente Único para que eso se desarrolle. Yo creo que no lo seguimos haciendo porque acá hay elementos de autoproclamación importante autoproclamación de las construcciones, autoproclamación tecnológica. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que ya sabemos que el trotskismo tiene una inserción importante, pero en función de las necesidades que hay y de las necesidades a la situación que se va, todavía necesitamos mucho más, compañeras, compañeros. Entonces, ¿qué carajo hacemos en común? Esa es la discusión. ¿Somos capaces de dar un paso adelante en el Frente Único, en el movimiento obrero? Segunda cuestión, ¿cómo está? El Frente de Izquierda Unidad es una conquista tremenda, vuelvo a decirlo. Ahora, ¿cómo? No, hay que fortalecerlo, sí, es un lugar común. ¿Cómo lo fortalecemos? Bueno, nosotros opinamos, por ejemplo, que tiene que superar el estadio electoral. Claramente, que tenemos una base militante, una base de simpatía, que hay que organizarla. Bueno, nos hicimos algunas propuestas, en su momento hacer un congreso abierto del Frente Izquierda Unidad para discutir, y hoy más que nunca deberíamos hacer instancias de ese tipo, primero porque parte de esos sectores que simpatizan con el Frente Izquierda, a lo mejor no van a entrar a ninguno de los partidos, o nunca le damos un canal para que realmente se sientan sujetos de la construcción del Frente Izquierda, si realmente creemos que la situación va a evolucionar así, y sobre todo por la materia prima que está liberando el peronismo, que se está corriendo a la derecha hasta Grabois, porque la verdad el programa que colocó Cristina en sus últimas dos cartas está siendo avalado por todos los sectores, que están en una interna tremenda, pero en los cuales políticamente están corridos hacia la derecha. Claramente en eso vamos a coincidir. Después, lo tercero, lo que debía, yo creo que además de fortalecer el Frente Único, la unidad de los sectores combativos, desarrollarla, no desperdiciar las oportunidades como hicimos con el plenario de sindicalismo combativo, y fortalecer el Frente Izquierda, tenemos que plantearnos, no solo lo colocamos en este evento, tenemos que plantearnos realmente, no se tocó acá, el problema de internacionalismo, pero el problema de internacionalismo no solo para hacer una campaña o para la solidaridad desde ya, aunque nos ha costado mucho desde el Frente Izquierda Unidad hacer algún tipo de campaña internacional unificada, mucho nos ha costado. Varios de nosotros construimos corrientes internacionales. Vamos a sentarnos a discutir la posibilidad de un reagrupamiento internacional. Bueno, es un debate, no solo lo planteamos y lo vamos a seguir planteando porque creemos que es necesario, porque la verdad, sin ese marco internacional, todo análisis nacional, salvo que seamos nacional-trotskistas, es débil, tiene patas cortas, y yo creo que nos va a fortalecer. Y hay posibilidades porque muchos de las corrientes nuestras tenemos una construcción internacional y creo que sería importante que nos demos este debate. Bueno, compañeras, compañeros, saludamos al evento. Gracias. ¿Jordán? Gracias, Pablo. Bueno, estamos en el final entonces.
para ratificar en nombre de nuestro partido de Izquierda Socialista la mayor unidad obrera, popular y juvenil y los distintos sectores para derrotar el plan motosierra de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario Internacional. Y en una frase, los debates que se han planteado. Compañero de PTS, Patricio del Corro, dice: los procesos de abajo, los procesos de autoorganización, y creo que dijo no sé en cuántas facultades está PTS. Lo felicitamos. Ahora, lo que no dijo es que PTS en la última elección de la UBA dividió las listas unitarias en medicina y en exacta por una pelea de cargos. Cuando se trata de fortalecer a la izquierda para pelear contra la franja morada y el peronismo. Segundo, habló de frente único, obrero y demás. Ahora no mencionó, vuelvo a insistir, al plenario del sindicalismo combativo. El plenario del sindicalismo combativo es lo que la realidad del sindicalismo combativo, la izquierda revolucionaria con independientes y demás ha logrado conquistar en todos estos años. La Unión Ferroviaria de Sarmiento tiene 20 años de lucha contra todos los gobiernos, desde el 2001 para acá, enfrentando a la burocracia Cirigliano, el asesino de Mariano Ferreira, haciendo los trenes de la resistencia con las asambleas barriales, movimiento piquetero, etcétera, etcétera, etcétera. No está mencionado el SUD, no está mencionado los distintos organismos que, ojo, que vaya si desde abajo y autoorganizadamente han tenido que pelear para lograr eso. Los compañeros de A2A ganaron las elecciones hoy, pero si uno ve toda la historia de A2A, todas las marchas, movilizaciones, cortes de ruta que han hecho para lograr ganar el sindicato, para ponerlo al servicio del sindicalismo combativo en contra de la burocracia sindical y en contra de los gobiernos. Tercero, el tema Venezuela, porque se han tocado, claro, distintos temas en el encuentro, ¿no es cierto? Compañero Giachelo, de PO, acusó, porque lo considero una acusación, a Izquierda Socialista y a la UITSI de haber estado con el chavismo durante décadas y ahora que estaríamos con la derecha proimperialista de Corina Machado. Ah, ¿verdad? Como se dice en Córdoba, toma mate. Ahora, tenés que dar alguna explicación, es una acusación completamente falsa que no resiste bajo ningún punto de vista a nada. Decía en 2006, la UIT le dio el voto crítico al PCL a Chirino. Claro que no menciona el 2012, donde Chirino fue la candidatura obrera más importante del sindicalismo combativo y de la izquierda en Venezuela, enfrentando al propio Chávez. Ahora, que muestre una cita donde en el 2006 le dimos un apoyo político al chavismo. Tenemos compañeros asesinados por haber luchado contra el chavismo durante décadas. Por supuesto que el Partido Obrero dice votamos a Boric, votamos a Pedro Castillo, votamos a... pero lo hicimos bajo la independencia política. Ahora, ellos, Partido Obrero, votan críticamente a un montón de candidatos de la izquierda que deja mucho que desear, cosas correctas muchas veces, porque estamos hablando de cuestiones tácticas, pero a aquellos que no lo hacen, cuando lo hacemos bajo los mismos criterios, somos capituladores, etcétera, etcétera. Y por supuesto que no estamos con Carolina Machado, pero no sé, tener que aclarar eso, la verdad que en una conferencia del trotskismo en Argentina y a nivel mundial. Ahora, luchar contra el fraude, que no es solamente el fraude, es el hambre, la miseria, la represión de la dictadura de Maduro, del chavismo y del Maduro, y decir que estamos con la derecha, es una barbaridad completa. Estamos por el socialismo, con democracia obrera y por un gobierno de la clase obrera y del pueblo. Por eso vamos a seguir luchando, postulando políticas unitarias, y lo hacemos también desde la unidad internacional de las y de los trabajadores. En Argentina es la unidad para enfrentar al plan motosierra, unidad de la izquierda como lo hicimos con el Frente de Izquierda Unidad, y unidad de los revolucionarios por la reconstrucción de la Cuarta Internacional a nivel mundial con base principista. Muchas gracias.
bueno, se puso un poco más. Se picanteó. No, compañeros, o sea, nosotros creemos que realmente hay un desafío histórico, una posibilidad. O sea, lo ha mencionado algún compañero de que en Argentina se da una cosa que no se da en otras partes del mundo, que el trotskismo se ha mantenido independiente y que tiene cierta influencia electoral, aunque nosotros vemos que débil orgánicamente, o sea, es como que está al revés de otras épocas de la Argentina, donde estábamos más fuerte la orgánica y teníamos pocos votos. Eso para mí, o para nosotros, ha mareado un poquito la cosa en algunos partidos. O sea, creyendo que los votos o la figura se trasladan mecánicamente para abajo en construcción orgánica de partidos revolucionarios. Y bueno, ocurre que no es así, o para nosotros no es así. Entonces, yendo a como propuestas prácticas, yo suscribo de que hay que reunir el sindicalismo combativo, o sea, y también estoy de acuerdo en poner en pie de nuevo la coordinación que funcionó hasta antes de la ley de bases, que por algún motivo, en particular, consideramos que el PTS, tratándose y montándose sobre la campaña democrática por la libertad de los presos, catapultó a Miriam Bregman como la candidata. Bueno, consideramos una equivocación eso. Entonces, sí, hay que reunir al sindicalismo combativo para discutir el SUNA también, porque evidentemente hay políticas distintas y hay que discutirlas entre todos los que estamos dentro del SUNA, que militamos desde un primer momento por el SUNA. Allá por el 2007, compañeros que hoy dirigen el SUNA no existían. Bueno, tienen que escuchar un poco lo que dicen otros sectores, que esa es la manera concreta, ser más socialistas entre nosotros, no pelear ni sacarnos los ojos, pero sentarnos, no evadir el debate. Entonces, bueno, se puede decir muchas lindas frases. Acá, compañero Patricio del Corno apoya el movimiento estudiantil. Bueno, para apoyar el estudiantazo hay que levantarse a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana estar en la facultad para empezar el corte y garantizar las clases públicas. Y si se vota a tomar, hay que quedarse a tomar con el activismo, porque si no, no nos van a creer. O sea que votamos, levantamos la mano y a las 10 de la noche nos vamos. Bueno, y por eso creo que no estuvieron muy a favor de las tomas y no estuvieron muy a favor del estudiantazo. Aparte porque ni la vieron. O sea, y es obvio que ahora lo tienen que poner porque, bueno, es por su propio peso. Pero, compañeros, bueno, reiteramos, hay un desafío histórico, hay muchas posibilidades. El tema es podernos sentar seriamente para realmente que ese frente único de las organizaciones de izquierda se concrete en la lucha de clases, fundamentalmente, porque hay una lucha feroz contra el gobierno de Milei, y si logramos un poco avanzar en esos debates, en esas discusiones, en quizás limar aspereza, podemos dar una ayuda muy, pero muy grande a la clase obrera y a las masas argentinas para poder derrotar el plan de Milei. Gracias, compañeros. Miren, yo me voy a concentrar en dos aspectos para este cierre. Miren, primero, nosotros queremos defender mucho
el aspecto que tiene que ver con que la izquierda tiene que ser una izquierda independiente, que sea una izquierda que defina una fisonomía y una personalidad independiente del conjunto de las fuerzas políticas de la burguesía. Y en esto tenemos debate en esta mesa, sin lugar a dudas. Acá se presentó bajo la forma, no voy a leerle El Socialista del 2006 al compañero, pero realmente, acá tenemos un debate sobre Venezuela, hemos tenido posiciones, las posiciones de apoyo, de llamar procesos revolucionarios al chavismo, etcétera, existieron en la izquierda socialista, y ahora no podemos venir en 5 minutos, obviamente es muy difícil contestar una cosa así, no podemos venir a decir, bueno, eso de ninguna manera nunca existió. Tenemos un debate que se viene desarrollando hace mucho tiempo, no hace 2 días, al respecto de la política en Venezuela. Y obviamente que es lícito que inauguremos nuevos espacios para desenvolverlo mucho más, pero no decir acá que nunca le dijimos a Chávez que llevaba adelante una política revolucionaria en Venezuela, porque es así. En segundo lugar, quiero plantear lo siguiente. No es el momento para decir que la CGT se tiene que poner a la cabeza de cosas, y por eso defiendo mucho la independencia de la izquierda con relación a los partidos de la burguesía, empezando por la propia... ¿Qué es lo que planteamos y le decimos al movimiento obrero con relación a la CGT? Y hoy con relación a la CGT le tenemos que decir que estamos hablando de una manga de traidores, tampoco la acusación más justa para hacerle a alguien que nunca se había puesto del otro lado, pero quiero decir, tenemos que mencionar que están negociando los 14 puntos de la reforma laboral de la ley base, que llevan adelante una política traidora, que frenan al movimiento obrero, que lo bloquean para avanzar. ¿Y para avanzar en qué? Para avanzar en lo que debe ser la construcción de una huelga general para derrotar a Milei. Esto me parece que es el gran ausente en esta mesa. Los únicos que nos hemos posicionado con relación a con qué consigna movilizamos al movimiento obrero en la próxima etapa somos el Partido Obrero en esta mesa. Nadie dijo ni mu al respecto de con qué orientación vamos a ir en la próxima etapa. Para reagrupar la lucha, por supuesto, compañeros, para incentivar. Nosotros somos todas fuerzas de izquierda que estamos en las calles desde ya. Lo estamos desde el 20 de diciembre y lo retrataron muchos compañeros. El asunto es con qué estrategia ahora vamos a ir a plantearle al movimiento obrero que tiene que avanzar en la próxima etapa. Y por eso decimos y pensamos y lo llamamos a la reflexión al respecto de que tenemos que todos estar haciendo fuerza dentro del movimiento obrero. Nosotros estamos poniendo mesas, interpelando al movimiento obrero en los lugares de trabajo, de estudio, etcétera, para decir, hoy vamos a la Interfacultades en Plaza de Mayo para decirles que tenemos que echar a Milei porque es incompatible con la posibilidad de que el movimiento obrero avance en este país, con la posibilidad de que el estudiantazo triunfe. ¿Con qué estrategia va a triunfar el estudiantazo? ¿Con la estrategia de una negociación paritaria de no sé qué cosa? ¿Con la estrategia de que no vamos a parar hasta reventar a Milei porque es Milei o las universidades nacionales? Eso es lo que tenemos que plantear. Y en este sentido le hago una crítica a Pato también, porque es decir, yo estoy en muchos sindicatos, yo creo que en los sindicatos la estrategia es la de la construcción de los agrupamientos clasistas, antiburocráticos. Las agrupaciones clasistas son fundamentales para poder cumplir el objetivo de cerrar filas en contra de esta dirección de la CGT, de la CTA. Es fundamental que respetemos y llevemos adelante la construcción de los centros de estudiantes, una política que la UJS se dio de forma decidida. Votamos que teníamos que ir a una rebelión educativa cuando se hizo el campamento de la UJS en el mes de febrero de este año. Entonces la estrategia tiene que ir por ese lado. La política nuestra tiene que ser la de avanzar en el sentido de reforzar las organizaciones clasistas en contra de los sectores burocratizados. No es lo que hicieron. No es lo que hicieron. Hicieron una campaña electoral dentro del estudiantado diciéndole, mostrándole la cara de una dirigente política que muy bien todo, etcétera, pero eso no es una política de insurrección para los sectores estudiantiles. Entonces tenemos que poner la discusión donde está colocada. Podemos tener más o menos posiciones dentro del sindicalismo, pero si no le vamos a decir ahora a los trabajadores que tienen que luchar para echar a Milei, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Si no le vamos a decir que la CGT es un obstáculo, no es una posición sobre la cual pararse para avanzar, estamos orientando de manera inadecuada a este movimiento de lucha que tiene que crecer definitivamente. Por eso, lo último que digo es lo siguiente, nosotros consideramos que es ahora el momento de pelear. Y que se pueden tener estrategias electoralistas, la que marco es una estrategia electoralista,
que va a ser, en todo caso, dentro de la izquierda, recontra criminal, porque va a acompañar la estrategia del peronismo, que es la estrategia del año 2025. No pataleen, que quédense todos callados la boca y vamos a votar a otros a ver si se da otra ecuación dentro del Congreso cuando ellos le ponen los diputados para que finalmente mi ley prospere. Así que lo que tenemos que construir es el ahora, la rebelión popular en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, con ese movimiento piquetero que ha sido fundamental en la lucha contra todos los gobiernos de estos 20 años, y lo tenemos que hacer con la consigna de jura y ley, compañeros. Nada. ¿Qué tal, compañeros? Un orgullo cerrar este evento. Empiezo por los agradecimientos, porque acá hubo gente que tuvo que trabajar muchísimo para que esto salga. Empiezo por el compañero Alejandro Palestrini, el compañero Pedro Pallero, el compañero Alejandro Ferrer. Muy especialmente al compañero Ludo Lapa, secretario general de AGD Económicas, que aseguró la Facultad de Ciencias Económicas de forma absolutamente responsable. Este evento tuvo muchas dificultades. Lenin nos enseñó a no embellecer las cosas y a decirnos la verdad primero a nosotros mismos. Este evento tuvo muchas dificultades, y las dificultades de este evento no provinieron de las internas del trotskismo argentino, como normalmente pudiera creerse, no provinieron de ahí. Es un orgullo cerrar este evento en el marco de un plan de lucha de los estudiantes del movimiento estudiantil en pie de lucha para echar a Milei, como dijeron acá los compañeros. Es el mejor homenaje que creo que le podemos hacer a Lenin y Trotsky, a Lenin en sus 100 años. Destaco algo que señalé en la apertura, las palabras de apertura: no es una casualidad, remarcamos que este es el centenario de Lenin y el homenaje que le hacemos al más grande revolucionario del siglo XX, que fue Lenin, tal como lo reconoció además León Trotsky, ¿no es cierto? Hasta hace un mes muchos creían que esto era una pavada. Cuando empezaron a ver que esto tenía de todos lados, cuando empezaron a ver que esto venía en serio, algunos dijeron, bueno, le sacamos el cuerpo para que no sea lo que va a ser, y finalmente fue de todo modo, y otros, la mayoría, le pusieron el cuerpo y el evento salió de un modo que creo yo, no sé, me parece que increíble. Pablo, los compañeros que por ahí acá tenemos alguna experiencia académica y hemos participado en muchos congresos, bueno, este es un congreso que tiene un formato académico, digamos, mesas temáticas, etcétera, pero un contenido muy especial, porque por ejemplo, no sé, ayer Historia del Trotskismo 1, 2, 3, 4, hubo compañeros que organizan sindicatos, tuvo el compañero Pacagnini, la compañera Eleazar Elotto. Bueno, eso no es frecuente en los congresos académicos y es lo que me parece que deben hacer los, yo no lo soy, intelectuales trotskistas, ¿no? Bien. Cierro entonces, creo que esto se ha estabilizado, este camino se empezó a abrir en La Habana, lo empezó a abrir el compañero Frank, pero ahora ya se ha estabilizado, ya marcha solo, veremos dónde se hace el próximo evento, veremos cómo lo organizamos, etcétera. Pero esto ya es un camino que se ha abierto y que el barco lo lleva la corriente sin que haya nadie que lo tenga que empujar individualmente. Bueno, hasta el próximo evento León Trotsky, que será